Bueno chicos, llegamos a la última parte de unidades y nos toca ver unidades de superficie. En este caso veremos, por ejemplo, que una superficie se mide en base a cuadrados. Seguramente esta figura es un poco conocida por vos. Y si no la recuerdas, pues aquí una foto que te va a aclarar un poco más. Entonces una superficie, por ejemplo, cuando hablamos de superficie podemos hablar de una pared, de medir toda una región de una pared, o tradicionalmente de utilizar estos azulejos en el piso de un baño, por ejemplo, ¿no? Tú vas a ver que en el piso de un baño hay unas unidades cuadradas, ¿sí? Entonces estas unidades cuadradas son las que se utilizan para medir superficies. Así que vamos adelante. Bueno, algunos instrumentos de medida, como te decía, este cuadradito es el que mide una región, ¿sí? Acuérdate que ahora no vamos a medir la distancia que hay desde aquí hasta aquí, sino nosotros queremos medir toda esta región, toda la parte interior que está aquí, ¿no? Entonces esto se mide en unidades cuadradas, particularmente si por ejemplo tenemos un cuadrado y uno de sus lados mide 1 metro y el otro lado mide también 1 metro, ¿sí? Pues todo mediría 1 metro cuadrado. Así se utiliza tradicionalmente, ¿sí? Algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, aquí nos dan un problema en el que Pati y Miguel quieren construir una jaula de este estilo, de esta forma, ¿no? Una forma geométrica. Entonces quieren saber cuánto de material van a utilizar en la parte del piso, ¿sí? Entonces estas unidades son unidades cuadradas, entonces habría que medir toda esta región en unidades cuadradas, ¿ya? O en metros cuadrados, ¿sí? Otro ejemplo, en el caso de un baño, por ejemplo, que está visto de aquí arriba, ¿no? Si tú revisas el piso, el fondo, aquí vas a encontrar una unidad cuadrada, dos unidades cuadradas. Entonces vas a ver cuántos cuadraditos de estos necesitas para completar todo el piso. Nota que hay lugares en los que sí se utiliza un cuadrado completo, ¿no? Pero hay regiones en las que no se utiliza un cuadrado completo, como en este caso, ¿sí? Toda esta filita, si revisas, ya no incluye un cuadrado completo, ¿sí? Y bueno, ¿qué aparato se utiliza para medir unidades cuadradas? Normalmente o tradicionalmente se utiliza el metro, ¿ya? Pero también ahora veremos que la técnica ya ha mejorado, hay algunos aparatitos que nos permiten medir desde un lugar, colocando esto en un lado de la pared y apuntando hasta el otro, y nos indica cuántos metros lineales hay desde un lado hasta el otro, ¿no? Bueno, con ello vamos a ver qué es lo que sucede en este caso, ¿no? Comparando con lo que ya habíamos estado trabajando. Si comparamos nuestras tablitas con las que ya teníamos antes, esta es muy parecida a las unidades de longitud. Acuérdate del metro, ¿no ve? Decámetro, unidades mayores, hectómetro y kilómetro, ¿sí? Y hacia abajo unidades menores del decímetro, centímetro y milímetro. Solo que ahora cuando hablamos de superficies, es decir, de una región interior, lo que nosotros tenemos que ver es que se mide en metros cuadrados, ¿sí? Metros elevado al exponente 2, ¿no? Este 2 es un número pequeñito y un poquito va a la parte de arriba de la unidad metros, ¿no? Igual los decímetros, unidades menores, centímetros y milímetros cuadrados. Entonces, cuando hablo de unidades de superficie hay que trabajar con unidades cuadradas, ¿ya? Otra novedad que también tienes que notar tú es esto, ¿no? Hemos trabajado de unidades de 10 en 10, ¿sí? Ahora si tú revisas, no hay unidades de 10 en 10, sino vamos de 100 en 100. Eso es lo primero que tienes que notar, ¿ya? ¿Eso qué tiene que ver con nosotros? Cuando nosotros trabajamos y hacemos conversiones, ¿no? Lo que sucedía era que si íbamos a este lado movíamos la coma decimal una posición y contábamos cuántas posiciones. Pero esta vez por cada unidad que te muevas ya no tienes que mover la coma decimal una vez. Si multiplicas por 100, la coma decimal se moverá 2 veces, ¿sí?
tanto a la derecha como cuando tengamos que ir a la izquierda. ¿Ya? No te confundas con lo que está en este momento aquí y cómo hemos estado trabajando. Aquí lo que se está mostrando es que un metro cuadrado, ¿sí?, su equivalente en decímetros, pero mostrado en los metros, sería 0,01. ¿Sí? No te confundas con esto, sino la idea es esta que tú debes tener. Esta tablita la tienes en el texto y obviamente seguramente es necesario que te la copies, ¿no?, para hechos posteriores. ¿Sí? Bueno, veremos también en los ejemplos. Entonces yo te sugiero hacer una pausa y si deseas copiar esta tablita, ¿sí?, pero la que más nos va a servir para trabajar, y ya sabes que es la misma, sin estas unidades. Esta es solamente para hacer una comparación. Nota que aquí está en metros cuadrados, aquí todavía sigue en metros cuadrados para mostrar que se ha ido de 100 en 100, ¿no ve? Y lo mismo hacia la derecha, hacia este otro lado. El metro es la unidad principal de la medida de longitud, no te olvides, estamos aquí en la parte central, que es la parte importante. ¿Qué más? Como te decía, cada unidad es 100 veces menor que la inmediata superior, es decir, esta es 100 veces menor que esta, ¿no? A este lado están las mayores, a este lado están las menores. Cada unidad es 100 veces mayor que la unidad inmediata inferior. También si agarro esta, la mayor, y la comparo con esta, pues esta es 100 veces más grande que esta. Eso es por 100. Si deseas hacer una pausa, es el momento de hacerla, o copiar de tu libro de texto. Veamos aquí ya algunos ejemplos en unidades de superficie. Dice, observa el ejemplo y define estas unidades de medidas de superficie. ¿Sí? Te dejo la página y la actividad que estamos trabajando. Entonces dice, inciso A, un metro cuadrado es un cuadrado que tiene 1 metro de largo y 1 metro de ancho. Entonces tú tienes que indicar del metro cuadrado, ¿sí?, cuánto mide su largo y cuánto mide el ancho. Si retornamos un momentito aquí, ¿no?, tú puedes ver que aquí está, esto sería el ancho y esto sería el largo. ¿Sí? Entonces, si te fijas, de 1 metro cuadrado es porque tenemos las medidas tanto del ancho como del largo de 1 metro. Entonces vamos un momento al trabajo en este caso. Tú tienes que resolver los incisos B, C y D. ¿Sí? Vayamos por el B para que te animes y veas cómo deberíamos estar trabajando. ¿Sí? Y luego tú haces una pausa, completas estas dos y luego al hacer play con el video puedes ver si lo estás haciendo bien, ¿no? Entonces, si me dice 1 metro cuadrado, estamos hablando de un cuadradito, ¿no ve?, que tiene un lado que mide 1 metro y el otro que también mide 1 metro, su ancho y su largo, ¿no? Entonces dice 1 metro cuadrado que tiene 1 metro de largo, aquí está 1 metro de largo y 1 metro de ancho, si tú deseas, ¿no? Entonces veamos cómo debería ser, qué debería pasar con un decámetro cuadrado, ¿no? En un decámetro, acuérdate, decámetro significa 10 metros, entonces cada uno de sus lados, ¿no ve?, debería medir 10 metros. ¿Sí? Entonces decimos, en un decámetro es un cuadrado que tiene 10 metros de largo, en este caso ya no 1 metro, sino 10 metros, y de ancho 10 metros. Bueno, veamos, esto es el largo y esto es el ancho, como lo conocemos. ¿Sí? Entonces, haz una pausa un momento y resuelve estas dos y te dejo las respuestas aquí mismo. Bueno, luego de la pausa, veamos qué es lo que tú deberías haber puesto. Si dice milímetro cuadrado, es que es un cuadrado en el que a un lado tengo esta medida, 1 milímetro. ¿Sí? Entonces digo, es un cuadrado que tiene 1 milímetro de largo, ¿no ve?, de largo, digamos, a este lado, y 1 milímetro de ancho, 1 milímetro de ancho, la misma medida en el largo y en el ancho. ¿Sí? ¿Qué pasó con el kilómetro cuadrado?
de la misma forma debes imaginarte un cuadrado cuyos lados miden lo que te propone aquí, 1 kilómetro, ¿no? Entonces decimos, es un cuadrado que tiene 1 kilómetro de largo y 1 kilómetro de ancho, ¿sí? Bueno, vamos adelante, ¿no? En esta segunda actividad nos dicen, ordena de mayor a menor estas unidades de medida de superficie. Entonces nos dan estas unidades y tenemos que ordenarlas, pero de mayor a menor, es decir, la mayor colocar a este lado, ¿no? Es fácil revisar con nuestra tablita, es fácil revisar en este caso con esta nuestra tablita, ¿no? Si nosotros ubicamos, a este lado están las unidades más grandes, ¿no ve? A este lado las unidades mayores, ¿sí? Y a este lado estarían las unidades más pequeñas, ¿no? Entonces busquemos de aquí la más grande, kilómetro cuadrado, es esta. Entonces deberíamos colocarla aquí, nosotros kilómetro cuadrado. ¿Por qué? Porque nos piden la mayor. Entonces esta sería mayor que, ¿no? Mayor que. Bueno, esta ya está, ¿no? Revisemos HM, ¿no? También tenemos hectómetros. Entonces, pues deberíamos colocar aquí HM cuadrado. Borremos esto y tendríamos HM cuadrado, que es la que sigue, si te fijas, ¿no? Esta también ya está. Luego viene metros o DM. Cuidado que esto es decímetro, no tiene la letra A. Entonces, pues parece que están los 2 metros cuadrados. Esta es mayor que metros cuadrados, ¿sí? Esta ahí está. Y bueno, la última que nos sobró, si revisamos, es justamente esta, en ese sentido. DM o decímetros cuadrados. Entonces sería la mayor, la que le sigue y la menor en este momento, ¿sí? Haz una pausa, copia también la actividad 2 y sigue adelante. Comenzamos ahora, chicos, con la parte de ya las conversiones, ¿no? Esto es lo que nosotros necesitamos trabajar en este momento, ¿sí? Revisa el ejemplo, nos dice convierte, entonces estamos hablando de hacer una conversión, ¿sí? A la unidad indicada, ¿no? Entonces, igual te propongo yo, hagamos este ejercicio y este conmigo, haces una pausa, haces tú los dos y verificas las soluciones, ¿sí? Entonces, si vamos trabajando con el inciso A, 5,6 DAM, decámetros cuadrados, ¿sí? Te fijarás que estamos en esta posición, aquí, ¿sí? Y nosotros queremos llevar a metros cuadrados, entonces estaríamos en este sentido aquí, estamos yendo en esta dirección, así, y una posición. Acuérdate que aquí en las conversiones, como multiplicamos por 10 generalmente, ahora debes tener cuidado que la multiplicación se hace por 100, ¿sí? Eso significa que la coma se va a recorrer en 2 posiciones. Por ejemplo, si yo voy a moverme una situación aquí, una posición, moveré 2 posiciones aquí porque debería multiplicar por 100. Entonces tendríamos 2 posiciones y esta cantidad se estaría transformando en 5, 6 y como hemos recorrido una posición más hay que llenar esta con un 0, 560 metros cuadrados, ¿sí? Ten cuidado y te hago recuerdo, cuando trabajábamos en unidades de longitud, por ejemplo, trabajamos por 10, ¿sí? En cambio, en unidades de superficie, mucho cuidado, el trabajo se hace por 100. Por eso es que recorremos 2 posiciones la coma decimal, ¿sí? Veamos este otro ejemplo, inciso C. Dice 567 metros cuadrados, ¿sí? Dejemos un poco limpio esto para que podamos trabajar, ¿sí? Y activemos nuestra plumita, ¿no? Dice 5,67 metros cuadrados, estaríamos en este lugar, ¿sí?
aquí estamos en metros cuadrados y queremos ir a dm, ¿no? Y esto es también decímetros cuadrados. Entonces vamos a pasar, ¿no?, en esta dirección, igual que en la anterior. Entonces estaríamos en metros y vamos a ir una posición hasta este lugar. Eso significa que vamos a recorrer una vez de metros a decímetros, ¿sí? Entonces la coma decimal, ¿sí?, como agarramos y multiplicamos por 100, esta vez una sola vez, ¿no? Entonces moveríamos la coma decimal dos posiciones y eso se transformaría en 567 dm cuadrados. ¿Sí? Disculpa aquí con el uso del mouse. Haz una pausa entonces y resuelve el inciso B y el inciso D y continuamos. Bueno, luego de que tú resuelves, fíjate ahora cómo te ha ido en el caso de los resultados, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que hacer, o lo que tú deberías hacer, es esto, ¿no? Trabajando con el inciso B, ¿sí? Ubicar las unidades sobre las que estás trabajando, ¿no? Quiero ir de kilómetro cuadrado, que estamos aquí, ¿no?, a hm cuadrado, a hectómetro cuadrado, ¿no? Entonces aquí también es una posición, pero acuérdate que en unidades de superficie una posición significa mover dos posiciones porque estaríamos multiplicando por 100, ¿sí? Entonces nosotros tendríamos que recorrer dos posiciones y eso se transformaría en 360 hectómetros cuadrados, ¿sí? De la misma forma, si estoy en hectómetro cuadrado, ¿no?, estamos aquí ahora y queremos ir a decámetro cuadrado aquí, entonces tendríamos que ir una posición también, lo que significa multiplicar por 100 una sola vez. La coma decimal recorrería dos posiciones también y se transformaría en 86 decámetros cuadrados, ¿sí? Arregla lo que has hecho si está mal y si no, pues bueno, colócate bien y bien, ¿sí? Veamos ahora qué nos toca. En este caso también estamos trabajando en la parte de conversiones. Dice, expresa en metros cuadrados las siguientes cantidades de superficie, ¿sí? Entonces esta cantidad debemos llevar a metros, ¿sí? Debemos mostrarlo en metros cuadrados, ¿sí? Pero si tú le das una mirada HA, es una unidad que no está presente aquí, ¿sí? Aquí H, no, ninguna de estas tres menores tiene H, fíjate las menores, y H tampoco tiene ninguna de las mayores, ¿sí? Esta es muy parecida, ¿no?, pero este es con M y este es con A. Entonces aquí un dato que te voy a dar, ¿sí? Esta HA significa hectárea, ¿sí?, hectárea, y son unidades que se utilizan mucho en la parte del campo, son unidades agrarias, así se las conoce, ¿sí? Cuando tú, por ejemplo, quieres ir a comprar un terreno por Santa Cruz o por Beni, no, el terreno es muy grande el que vas a comprar, no te venden unas cantidades de tierra pequeñas, sino son grandes, ¿no? Entonces esas se miden en hectáreas, ¿sí? ¿Y qué tan grandes son las hectáreas, no? Cada hectárea mide 10.000 metros cuadrados, 10.000 metros cuadrados, ¿ya? Entonces eso hace que tengamos que trabajar, si queremos relacionar estas unidades con la vida real, se maneja donde, en el campo particularmente, ¿no? Entonces tú quieres, o te han pedido a vos que hagas esta conversión, ¿sí?, que lleves de hectáreas a metros, ¿no?, a metros cuadrados, ¿sí? Entonces si te fijas, una hectárea se vuelve 10.000 metros. Si tú le das una mirada, estamos agarrando a una unidad, aumentándole 1, 2, 3, 4, en realidad 4 ceros, 4 unidades, ¿no? Puedes verlo así o mover la coma decimal también 4 unidades hacia la derecha, ¿ya? Entonces si yo quiero
transformar esta y agarremos esta, digamos, ¿no? 4 hectáreas, entonces a 4 nosotros para transformar esto a metros deberíamos aumentarle 4 ceros, entonces esto se volvería un 4 acompañado de 1, 2, 3, 4 ceros, en otras palabras 40.000 metros cuadrados, ¿sí? Veamos esta, ¿no? 4,5, ¿sí? De la misma forma, si nosotros vamos a ir moviendo la coma decimal hacia la derecha, tendríamos 1, 2, 3, 4, es decir, 45 acompañado de 1, 2 y 3 ceros, ¿sí? Entonces 45 acompañado en este caso de 1, 2 y 3 ceros, ¿sí? Serían 45.000 metros cuadrados. ¿Ya? Yo te sugiero ahora hacer una pausa, un momentito, trabaja tú el inciso C y el inciso D y corroboras conmigo. Luego de la pausa, ya trabajando el inciso C, ¿no? De la misma forma tengo 20 hectáreas, quiero llevar a metros, pues tengo que recorrer mi coma decimal 4 posiciones o aumentar 4 ceros. Entonces tendríamos 20 acompañado de 1, 2, 3, 4 ceros, ¿sí? Acuérdate que la coma decimal en este caso está aquí. Entonces sería 200.000 metros cuadrados, ¿sí? Y el inciso D, que tú tenías que haber trabajado, espero que sí lo hayas hecho, tengo 0,5 hectáreas y quiero llevar a metros cuadrados, quiero ver cuánto es en metros cuadrados. De la misma forma, la coma decimal puedo mover 4 espacios hacia la derecha, entonces tendríamos 1, 2, 3, 4, lo que nos estaría quedando es un 5, ¿no ven? 5, esta unidad, acompañada de 1, 2, 3 ceros, 1, 2 y 3 ceros, que sería 5.000 metros cuadrados. Ok, espero que si tú has sacado bien te autocalifiques y si no, corrijas por favor lo que has hecho. Bueno, finalmente llegamos a este problemita que tú lo vas a resolver, pero te doy algunas ideas, ¿sí? Nos dicen, esta figura representa la superficie de un bosque, ambas representan la superficie de un bosque, ¿no? La parte coloreada de azul representa la superficie quemada, ¿sí? Acuérdense que en estas épocas en el campo se acostumbra a hacer o limpiar la tierra prendiéndole fuego, ¿no? Pero a veces esto no es tan conveniente porque se les puede ir la mano. En este momento en Santa Cruz tenemos serios problemas de incendios, ¿sí? Y no es la única vez, ¿no? Entonces esto está hecho para personas que realmente saben, ¿no? ¿Y por qué tienen que quemar la tierra? Para quitar un lugar de monte, para poder ahí hacer algunos sembradíos, ¿no? Entonces, bueno, pero nosotros tenemos que hacer cálculos con esto. Nos dice, la parte coloreada de azul representa la superficie quemada, esta, y la coloreada de verde, no, la parte reforestada. ¿Qué quiere decir reforestada? Que han vuelto a colocar árboles aquí en esta región, ¿no? Entonces lo que tú tienes que responder son estas dos preguntas. Uno, ¿cuántos metros cuadrados de bosque se han quemado? ¿Sí? Entonces se ha cuadriculado de esta forma para que tú veas, y aquí dice, ¿no? Clarito que uno de estos cuadraditos, o más bien quizás rectángulos, es 1 hectárea, ¿sí? Acuérdate que cuando hablamos de regiones de terreno muy grandes, ¿no? Las hectáreas representan 10.000 metros cuadrados, ¿sí? Entonces lo que tú tendrías que hacer es contar, ¿no? Cuántas hectáreas hay, cuántos de estos rectángulos hay, y bueno, como esos están en hectáreas, convertirlo a 10.000 metros. Por ejemplo, aquí tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 para esta región. Tú dirás la superficie quemada, ¿no? 14, y como 1 hectárea es 10.000, habría que mover 4 ceros hacia la derecha de la coma decimal, ¿no ve? La coma,
al número que te ha dado o multiplicarlo por 10.000, lo que te dio, ¿no? Entonces, bueno, te dejo. Y la segunda, la superficie que está reforestada, es la región de color verde. Esa te la dejo a ti. Esta tienes que hacerla bien hechita en tu carpeta, como todas las otras, y solo debes enviar como tarea la foto de esta expresión. ¿Sí? Bueno, chicos, ahora aprovechamos de avanzar una nueva unidad, perímetros y áreas, que está muy relacionada con la anterior. Entonces te pido que hagas una pausa un momento, coloques este título, perímetros y áreas, y comenzando en una nueva hoja, tu encabezado. ¿Ok? Bueno, chicos, luego de la pausa vamos hacia adelante. Veremos ahora la primera parte de perímetros, ¿no? En este caso, perímetro de un polígono. Nos dicen que el perímetro de un polígono es la longitud de todos sus lados. Es decir, si hablamos, por ejemplo, de esta figura, ¿no ve? Y nos dicen encuentre su perímetro, nosotros deberíamos medir la longitud de todos sus lados. Es decir, empezando, por ejemplo, en este punto, medir toda esta región, medir toda esta región, medir toda esta región, y volver hasta el mismo punto donde hemos empezado a medir, ¿sí? Esa sería la longitud de todos sus lados, de los 4 lados, ¿no? Entonces veamos un momentito, fíjate un cacho, coloca pausa si deseas, escribe esto como subtítulo y cópiate esta definición. Y este ejemplo enseguida lo resolvemos, ¿sí? Pausa un momento. Bueno, chicos, luego de la pausa haremos lo que nos están pidiendo, ¿sí? Primero, de la figura que tenemos aquí, debemos notar o conocer sus características. Por ejemplo, si nos están indicando una figura cuadrada, ¿sí? ¿Qué tiene que ver de esto en particular? Que esta figura tiene 4 lados, primero, y aquí están 1, 2, 3, 4 lados, ¿sí? Pero si nos dicen que es cuadrada, la otra característica es uno de estos lados mide 3 centímetros, pues todos sus lados miden exactamente lo mismo, ¿sí? No puede suceder que uno de ellos mida ni más ni menos. Entonces, cuando te muestren una figura de este estilo y solo haya la medida de uno de sus lados, tú tienes que suponer las otras características, ¿no? Más bien las otras medidas, cuánto miden estos lados, pero con el dato importante que te van a indicar, cuadrada, los lados miden lo mismo, ¿sí? Entonces en este caso, por ejemplo, nosotros queremos calcular su perímetro y, como te decía, vamos a medir desde la distancia, desde este punto a este punto, y te le están dando, dice 3 centímetros, ¿no? Entonces lo que nosotros queremos hacer es el perímetro, dice, la longitud de todos sus lados. Traducido como una operación sería esto, el perímetro, uno de sus lados, ¿no ve? Más, ¿sí? La suma del otro lado, por ejemplo, en este caso ¿sí? Otro lado, ¿sí? Más, ya, este otro lado que está aquí, este ladito, más lado, ¿sí? Más, y si revisas hay un lado más hasta aquí, hasta llegar al punto donde hemos empezado a medir, ¿sí? Entonces, lado, ya. No te olvides, dice, el perímetro es la longitud de todos sus lados. Entonces nosotros tenemos que sumar cuánto mide cada uno de sus lados, ¿sí? Entonces en este caso, pues nosotros ya tenemos la medida, como te explicaba generalmente en los gráficos que te van a mostrar una o dos medidas y las otras tú tienes que suponerlas, ¿ya? Bueno, si los resolvemos, pues en este caso nos dicen que un lado mide 3 centímetros, entonces tendríamos 3 centímetros y habría que sumarle más 3 centímetros más 3 centímetros más 3 centímetros, ¿sí?
Y si tú haces la suma, 3 más 3 es 6, más 3 es 9, más 3 es 12, 12 centímetros sería la longitud del perímetro de esta figura. ¿Ya? Este es el método largo cuando tú agarras y mides cada uno de sus lados. Hay también otro más corto. ¿Sí? Voy a colocar aquí la P, que significa el perímetro, ¿no? Y si tú revisas, bueno, una figura cuadrada está relacionado pues con el número 4 porque tiene 4 lados. Entonces tú, si te dicen uno de sus lados mide 3, pues lo vamos a multiplicar esta cantidad por los 4 lados, ¿no? Entonces diríamos 4 lados multiplicado por la medida de uno de sus lados por centímetros. ¿Sí? Entonces en este caso nos da 4 por 3, 12 centímetros. ¿Ya? Entonces fíjate que hay un método largo, ¿no ve? A través de sumas, y hay un método corto a través de multiplicaciones. ¿Sí? Entonces tú tienes que ver en qué momento puedes aplicar alguna de ellas. ¿Ok? Vamos, haz una pausa si lo deseas, cópiate estos dos ejemplos, indicando el método, en este caso, que este es el método largo, ¿no ve? Que es a través de sumas. ¿Sí? Y este, si te diste cuenta, que es el método corto, pero usando alguna multiplicación. ¿Sí? Bueno, vamos hacia adelante nosotros en este caso. Yo te sugiero que ahora el cálculo en esta figura la hagas tú. Haz una pausa un momento, yo te espero. Usa el método corto, por favor. Bueno, una vez hecha la pausa, veamos cómo sería el perímetro en este caso de esta figura. Si usamos el método corto, ¿no? Te dicen también, es una figura cuadrada, por lo tanto una figura cuadrada tiene 4 lados. ¿Sí? Nos dan un dato, un lado mide 4 centímetros, pero como tiene 4 lados podemos multiplicar esto, ¿no? Entonces sería 4 veces por uno de sus lados. ¿Sí? Y aquí tendríamos 4 veces por 4 centímetros. ¿Sí? Lo que nos da es 4 por 4, 16 centímetros sería la longitud del perímetro. Es decir, la distancia que hay partiendo desde aquí y dando toda una vuelta hasta llegar al mismo lugar. ¿Sí? No te olvides, son sus 4 lados, 16 centímetros. ¿Ok? Bueno, vamos hacia adelante. ¿Sí? Nos proponen en la actividad 3, en el ejemplo 3, hallar el perímetro de la siguiente figura rectangular. Nota que aquí ya te están dando un dato, rectangular, ¿no? Y en un rectángulo, como tú te fijas, ¿sí? dos lados tienen que tener la misma medida. Por ejemplo, yo tendría aquí este lado que mide 3 centímetros, pero no te están dando la medida de este lado, no te lo dan. Entonces tú tienes que suponer que ese también va a medir exactamente la misma cantidad, ¿no? La distancia que vamos desde aquí hasta aquí mide 5 centímetros, pero este otro lado tampoco te lo están indicando. Entonces tú tienes que ver que si en realidad esta medida es igual a esta, ¿no? Entonces, cuidado con este detalle. Si te pidieron que calcules el perímetro de esta figura, entonces esta figura que es rectangular igual tiene pues 4 lados, ¿no? Un lado, más lado, más lado, más lado. Solo que ahora hay una novedad, ¿sí? Que uno de sus lados es más grande, más largo, y el otro es más cortito, ¿sí? Entonces si empezamos igual y nos marcamos, digamos, un lugarcito donde estamos completando y vamos midiendo en esta dirección, vamos a encontrar que este lado mide 5 centímetros. Entonces tendríamos 5 centímetros el perímetro si vamos sacando las medidas, más, ¿no ven? Esta distancia de aquí a aquí, que me diría, si tú te fijas, esta no tienes, pero a este lado puedes ubicar la misma distancia.
Entonces tendríamos 3 centímetros. Más esta distancia, que también no la tienes, pero si revisas en el gráfico te la están dando 5 centímetros. Más el último lado, que bueno, de este sí tenemos la medida, que es 3 centímetros. Entonces no es nada más el perímetro de un rectángulo que sumar sus lados. Nota que, cuidado que no tienen los 4 la misma distancia, ¿no? Entonces 5 más 3 es 8, 5 más 3 es 8 y 8 más 8 es 16 centímetros. Esta tendría que ser la respuesta en el caso del perímetro de una figura rectangular. ¿Ok? Pausa, cópiatelo y te sugiero que el siguiente ejemplo lo hagas tú. Esta figura tienes que hacerla tú. Haz el cálculo un momentito, haz una pausa, anímate y luego vemos el resultado conmigo. Bueno chicos, luego de la pausa veamos, ¿no? En este caso el perímetro quiero encontrar de una figura rectangular. Acuérdate, su definición es la suma o la longitud de todos sus lados, ¿no? Entonces nosotros igual marcamos aquí, podemos comenzar aquí donde querramos en realidad, y nosotros vamos indicando la distancia de este lado, ¿sí? Que sería 2 centímetros, su longitud de uno de sus lados, más, ¿sí? Ahora ubicamos la distancia que hay desde aquí hasta aquí, ¿sí? Por analogía o por comparación, esta distancia es la misma que está a este lado, entonces mediría 4 centímetros. Ojo que no te están dando y tú tienes que fijarte, ¿no? Luego avanzaríamos por este lado midiendo esta longitud, tampoco no te han dado, pero si tú te fijas y comparas, ¿no? Y por analogía, comparación, este lado mide lo mismo que este, ¿sí? Entonces mediría más 2 centímetros. Finalmente tienes que cerrar la figura, no te olvides, es la longitud de todo su contorno, ¿no? Entonces nos falta este lado que mide 4 centímetros, 4 centímetros. En este caso tendríamos, sumando 6, 7, 8, más 4, 12. 12 centímetros la longitud de esta figura. Verifica si tú has hecho lo mismo, ¿no? Califícate y vamos adelante. Ok. Veamos por ejemplo este, ¿sí? En este caso nos piden halle el perímetro del triángulo equilátero, y como te decía, tú tienes que ser bien observador. Por ejemplo, en esta figura, ¿no? Es un triángulo, tiene 3 lados, aquí está, 1, 2, 3 lados tiene, ¿sí? Y nos dicen que uno de sus lados mide 3 centímetros. Cualquier persona diría, pero me faltan 2 datos, ¿no? El otro dato, revisa las características aquí arriba, dice es un triángulo equilátero, ¿sí? Y esta característica equilátero indica que los lados del triángulo miden lo mismo, ¿sí? Entonces estos 3 centímetros los tendrías también aquí, ¿sí? Y también aquí. Entonces no hay trucos en este caso, simplemente es ser bien observador de los datos que te da, ¿no? Entonces el perímetro es la longitud de todos sus lados, de los 3 en este caso, pues podríamos hacerlo de forma directa ya que todos miden lo mismo. Entonces 3 lados por la medida de uno de ellos que conocemos, 3 centímetros, ¿sí? Ojo que esto se puede hacer cuando todas las medidas tienen, o todos los lados tienen la misma medida, es una figura regular, ¿sí? 3 por 3, 9, ¿sí? Y quedaría la respuesta en centímetros. Veamos ahora el siguiente ejemplo, ¿no? Hallar el perímetro de la siguiente figura. Nota que la figura se ha movido un poquito, es un paralelogramo, pero dos de sus lados, este 4 centímetros y este, miden lo mismo. Y este lado 2 centímetros y este también miden lo mismo. Acuérdate que el perímetro es la longitud de esos lados. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer nuevamente es agarrar e ir sumando cada uno de sus lados. En este caso
Por ejemplo, si tú te fijas y observas 4 centímetros, estaríamos usando 2 veces. También la suma la puedes hacerla así, fíjate en este caso, este y este, ¿sí? Y dice más la suma de sus otros lados, pues este otro y este otro también miden lo mismo. Entonces 2 centímetros más 2 centímetros. Bueno, el mouse todavía no puedo manejar muy bien, ¿no? Pero tendríamos 2 más 2, 4, ¿no ve? Más 4, 8, más 4, 12. Si sumamos 12 centímetros en el caso de la figura de un paralelogramo. Nota que es muy parecido a un rectángulo, ¿sí? Veamos entonces el último ejemplo, ¿no? En este hay un añadido más que tienes que tener cuidado, ¿sí? Te piden que halles el perímetro nuevamente de la figura, ¿sí? Pero hay una novedad. Nota que este lado que te están dando está medido en centímetros y este otro lado está dado en milímetros, ¿sí? Entonces no puedes juntar centímetros con milímetros, hay que tomar una decisión, ¿no ve? Entonces puedes cambiar este a centímetros o este a milímetros, ¿sí? Nota también que este lado, la distancia de este lado no te dan, pero por comparación, por analogía, pues este es igual a este, ¿no? Entonces, de la misma forma, este lado que no conocemos, pues sería similar a este otro que estamos trabajando, ¿ya? Entonces 15 centímetros, o digo 15 milímetros, acuérdate nuestra tablita cuando trabajábamos antes, y siempre esta tablita te tiene que ir colaborando, especialmente cuando manejas unidades de medida, ¿no? Milímetros, acuérdate, estaba por aquí, no es la cantidad o la unidad más pequeña. Luego estaban los centímetros, ¿sí? Luego estaban los decímetros, ¿no? Y finalmente estaba metro, ¿no? Entonces lo que nosotros tenemos que hacer en este caso es trabajar de milímetro a centímetro. Entonces tenemos que ir a una posición. Entonces la coma que estaba aquí o que está aquí recorrería una posición hasta aquí, ¿no? 1,5 centímetros, ¿ya? De esta manera lo que nosotros haríamos sería esto, ¿no? Agarrar esta cantidad, 3,7 centímetros más 3,7 centímetros. Vamos a manejar 2 veces porque te aparece una vez este lado y una vez este lado que no tienes la medida, ¿no? Y este, que era 15 milímetros, al recorrer la coma se ha transformado en 1,5 centímetros, más nuevamente este otro lado, por analogía vemos que mide lo mismo, 1,5 centímetros, ¿sí? Al final tendríamos que hacer la suma, ¿no? Si tú sumas 1,5 más 1,5 te da 3 centímetros, ¿sí? Por un lado. Y aquí, si lo hacemos directo, tendríamos 3 unidades enteras más 3 unidades enteras, 6, ¿sí? Y esta unidad decimal lo que hace es que te está dando un 1,14, ¿sí? O puedes hacer tu operación a un ladito, ¿no? 3,7, acuérdate, 3,7, en este caso respetamos el mismo lugar de la coma decimal, 1,5 y 1,5, porque todo está en centímetros, ¿sí? Si sumamos tendríamos 7 y 7, 14, más 10, 24, colocamos un 4 y llevamos 2 unidades, ¿sí? Tendríamos 6, 7, 8, 9, 10. Entonces 10, respetando la coma decimal en el caso de una suma, ¿sí? Resultado 10,4 y todo ya en centímetros, ¿sí? Entonces en este combinamos 2 unidades de medida diferentes, ¿no? Y las igualamos antes de hacer la suma, ¿ok? Te propongo ahora que tú hagas estos ejercicios, ¿no?
sácale una foto si tú deseas, copia a tu cuadernito, y estos dos son los que tú tienes que enviar una foto como tarea. Ojo que no tienes que enviar todo, simplemente estos dos y el anterior problema que te dejé, ok.